La chica fue a fotografiar una sesión de boda, y el novio millonario era el ex que la abandonó embarazada. Ella pensaba que iba a un trabajo normal, pero en cuanto vio su rostro, el pasado regresó para enfrentarlos frente a todos. El despertador sonó a las 5 de la mañana en el pequeño departamento de Isabela Morales, en la Colonia del Valle. Se levantó inmediatamente, acostumbrada a las madrugadas, después de 5 años trabajando como fotógrafa independiente. Mientras preparaba café en la diminuta cocina, revisó una vez más los detalles del trabajo que tenía ese día. Una boda en las lomas de Chapultepec, el evento más importante que había conseguido en meses. «Mami, ¿ya te vas?». Una vocecita soñolienta la hizo voltearse. Emma, su hija de 4 años, apareció en la puerta arrastrando su muñeca favorita. Tenía el cabello castaño revuelto y los mismos ojos verdes que Isabela, pero había algo en su expresión, en la forma decidida de su barbilla, que siempre le recordaba dolorosamente a alguien más. «Sí, mi amor, la abuela viene a desayunar contigo». Isabela se agachó para abrazarla. «Hoy mami tiene un trabajo muy importante. ¿Vas a tomar fotos de una boda?». «Así es, de una boda muy elegante». Isabela sonrió, tratando de transmitir más confianza de la que sentía. Este trabajo representaba más que solo dinero, aunque lo necesitaba desesperadamente. El departamento de Emma había tenido problemas de humedad y el pediatra había recomendado mudarse a un lugar más seco. Además, las clases de ballet de Emma, su sueño más grande, seguían siendo solo eso, un sueño que no podía costear. La cliente, Victoria Santamaría, había sido muy específica en sus requerimientos. Quería fotografías artísticas pero elegantes, para su boda con uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de México. El pago era generoso, suficiente para cubrir 3 meses de renta, y quizás, por primera vez en años, darse algunos lujos pequeños. Mientras empacaba su equipo fotográfico en la camioneta usada que había comprado 2 años atrás, Isabela repasó mentalmente todo lo que sabía sobre el evento. La ceremonia sería en la exclusiva hacienda de los Morales, seguida de una recepción para 200 invitados. Victoria había mencionado que su prometido prefería mantener su privacidad, razón por la cual no había compartido muchos detalles sobre él. «Solo sé que es increíblemente exitoso y muy guapo», había dicho Victoria durante su reunión en un café de Polanco. «Nos conocimos hace 6 meses en una gala benéfica. Fue amor a primera vista». Isabela había sonreído cortésmente. Aunque las historias de amor a primera vista le resultaban difíciles de creer después de todo lo que había vivido. A los 26 años había aprendido que el amor real requería mucho más que un momento mágico. El tráfico matutino de Ciudad de México estaba especialmente pesado y llegó a la hacienda apenas a tiempo. El lugar era espectacular. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y una arquitectura colonial que gritaba dinero y clase. Mientras descargaba su equipo, observó los preparativos ya en marcha. Floristas acomodando arreglos que probablemente costaban más que su renta mensual, coordinadores corriendo con listas interminables y meseros ensayando el servicio. «¿Tú eres la fotógrafa?». Una mujer elegante se acercó a ella. Era alta, rubia, con una belleza fría y perfecta que solo el dinero podía comprar. «Sí, soy Isabela Morales». «¿Usted es Victoria?». «Así es». La novia la examinó de arriba a abajo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Espero que entiendas la importancia de este día. Mi futuro esposo es una persona muy prominente. No podemos permitir errores». «Por supuesto. He revisado toda la agenda y...». «Perfecto». Victoria la interrumpió. «El fotógrafo oficial llegará más tarde para las fotos formales. Tú te encargarás de los momentos más espontáneos. Mi futuro esposo puede ser un poco tímido con las cámaras». Isabela asintió, acostumbrada a este tipo de dinámicas en bodas de alto perfil. Los ricos siempre tenían sus peculiaridades y manías. Pasó la siguiente hora fotografiando los preparativos, los detalles de la decoración, el vestido de Victoria colgado como una obra de arte, los zapatos de diseñador que costaban más que el carro de Isabela. Mientras trabajaba, no pudo evitar comparar este lujo excesivo con su propia boda sencilla que nunca había llegado a celebrarse. 5 años atrás, ella también había soñado con un vestido blanco, con una ceremonia rodeada de familia y amigos.
Había soñado con un hombre que la amara lo suficiente como para quedarse cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero la vida había tenido otros planes. A las 11 los invitados comenzaron a llegar en una procesión de autos de lujo. Isabela se posicionó estratégicamente para capturar las llegadas, manteniendo la distancia profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. A través del visor de su cámara, veía un mundo al que nunca había pertenecido ni pertenecería. Mujeres con joyas que brillaban más que las luces del jardín, hombres en trajes que costaban más que su ingreso anual. La ceremonia comenzará en 15 minutos, le informó uno de los coordinadores. El novio ya está en posición. Isabela caminó hacia la zona de la ceremonia, ajustando su lente para las mejores tomas. Se posicionó discretamente al costado del altar, desde donde podría capturar tanto al oficiante como a los novios sin interferir. Los músicos comenzaron a tocar, y los invitados se pusieron de pie. Victoria apareció al final del pasillo como una visión en blanco, su vestido de diseñador flotando tras ella como una nube costosa. Isabela levantó su cámara, enfocando el altar donde esperaba el novio. Pero cuando ajustó el zoom y el rostro del hombre se hizo nítido en su visor, el mundo se detuvo completamente. Era él. Después de 5 años, después de 1000 noches preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, después de explicarle a Emma por qué su papá no estaba con ellas, ahí estaba él. Sebastián Herrera, el hombre que la había abandonado embarazada, que había elegido la carrera y el dinero por encima de ella y su bebé, estaba a punto de casarse con otra mujer en una ceremonia que costaba más que todo lo que Isabela había ganado en su vida. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer la cámara. Isabela se quedó paralizada detrás de su cámara, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sebastián lucía exactamente como lo recordaba, pero refinado por el dinero y el éxito. Su cabello negro, perfectamente peinado, su porte autoritario, esa sonrisa confiada que una vez la había hecho sentir como la única mujer en el mundo. Ahora esa misma sonrisa estaba dirigida a Victoria, que caminaba hacia él con la seguridad de quien nunca había conocido la desilusión. Los dedos de Isabela se movieron automáticamente, tomando fotos por puro instinto profesional, pero su mente estaba en caos total. ¿Cómo era posible que después de 5 años el destino los reuniera en estas circunstancias? ¿Cómo podía estar ahí, fotografiando la boda del hombre que había destrozado su corazón? Durante la ceremonia, cada vez que enfocaba a Sebastián, los recuerdos la bombardeaban como dagas. Recordó la noche en que le había dicho que estaba embarazada, cómo su rostro había pasado del shock al pánico en cuestión de segundos. Recordó sus palabras. Isabela, no estoy listo para esto. Mi carrera está despegando. Tengo oportunidades en el extranjero. Recordó cómo había intentado convencerlo de que podrían hacerlo funcionar, cómo había suplicado sin orgullo por una oportunidad. Y recordó, más dolorosamente que nada, la mañana en que despertó y encontró solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo ser el hombre que necesitas que sea. Es mejor así. ¿Puedes acercarte más?, le susurró uno de los coordinadores. La novia quiere fotos del intercambio de anillos. Isabela asintió, forzándose a moverse hacia adelante. Mientras se acercaba al altar, Sebastián volteó ligeramente y sus ojos se encontraron por primera vez en 5 años. La reacción fue inmediata. El color se desvaneció de su rostro, su sonrisa se congeló y por un momento pareció como si fuera a desmayarse allí mismo frente a todos sus invitados. Sus ojos verdes, los mismos que había heredado Emma, se llenaron de una mezcla de shock, culpa y algo que parecía dolor. Isabela sostuvo su mirada por apenas un segundo antes de bajar la vista hacia su cámara, fingiendo ajustar configuraciones que no necesitaban ajuste. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo por encima de la música. Victoria, ajena al drama que se desarrollaba a metros de ella, continuó con los votos, su voz clara y confiada mientras prometía amor eterno al hombre que una vez había destruido el corazón de Isabela. «Acepto». La voz de Sebastián sonó ronca cuando llegó su turno y sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia Isabela una vez más. El resto de la ceremonia pasó como en una neblina. Isabela tomó las fotos requeridas,
Mantuvo su compostura profesional, sonrió cuando era necesario, pero por dentro se sentía como un robot funcionando con piloto automático. Cuando el oficiante declaró a Sebastián y Victoria marido y mujer, y se besaron bajo una lluvia de pétalos de rosa, Isabela sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que morderse el labio para no llorar. Durante el cóctel, se mantuvo ocupada fotografiando a los invitados, los brindis, los momentos espontáneos que Victoria había solicitado. Pero en cada momento libre, podía sentir los ojos de Sebastián siguiéndola a través de la multitud. Finalmente, cuando estaba cambiando el lente de su cámara junto a una de las fuentes del jardín, él se acercó. Isabela. Su voz era exactamente como la recordaba, profunda, con ese ligero acento del norte que siempre la había hecho derretirse. Pero ahora solo le provocaba un nudo en el estómago. Se volteó lentamente para mirarlo. De cerca, podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos, señales de que los últimos 5 años no habían sido completamente fáciles para él tampoco. Sebastián, logró decir sorprendida por lo tranquila que sonó su voz. No sabía que... Victoria no me dijo que la fotógrafa eras tú. Sus palabras salieron atropelladas, como si hubiera estado ensayándolas desde que la vio. Es una coincidencia. Isabela se encogió de hombros fingiendo una indiferencia que estaba muy lejos de sentir. El mundo es pequeño. Isabela, yo... comenzó, pero ella lo interrumpió. Felicidades por tu boda, dijo firmemente. Tu esposa es muy hermosa. La palabra esposa pareció golpearlo físicamente. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Isabela recordaba perfectamente. ¿Cómo has estado?, preguntó, y había algo desesperado en su voz. ¿Estás bien? Estoy perfecta, mintió. La fotografía va muy bien, tengo mi propio negocio. No mencionó las noches trabajando hasta las 3 de la mañana editando fotos, o los meses cuando apenas podía pagar la renta, o las veces que Emma había preguntado por qué no tenía papá como los otros niños. Me alegra saber que... Sebastián se detuvo, como si hubiera algo más que quisiera preguntar, pero no se atreviera. ¿Qué?, lo desafió Isabela, aunque parte de ella temía la pregunta que venía. ¿El bebé? Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué pasó con... Congratulations on your wedding, Mr. Herrera? Isabela cambió abruptamente al inglés, usando el tono más profesional que pudo reunir. I should get back to work. There are still many moments to capture. Se dio la vuelta para alejarse, pero él la detuvo suavemente por el brazo. Isabela, por favor, necesito saber... No, se zafó de su agarre. No necesitas saber nada. Tuviste 5 años para preguntar, Sebastián. 5 años para buscarme, para llamar, para mandar siquiera un mensaje. Elegiste no hacerlo. No fue tan simple. Claro que fue simple. Las palabras salieron con más veneno del que había planeado. Fue la decisión más simple del mundo para ti. Yo no encajaba en tus planes, así que me eliminaste de tu vida como si nunca hubiera existido. Los ojos de Sebastián se llenaron de dolor, pero Isabela ya no tenía compasión que darle. Discúlpame, dijo, levantando su cámara. Tengo trabajo que hacer. Esta vez, él no intentó detenerla. Mientras se alejaba, pudo sentir su mirada siguiéndola, pero no se volteó. No podía arriesgarse a que él viera las lágrimas que finalmente habían comenzado a rodar por sus mejillas. Se refugió en el baño de invitados, donde finalmente permitió que el shock y el dolor de la situación la golpearan completamente. 5 años de trabajo duro para superar el abandono, 5 años construyendo una vida para ella y Emma, 5 años convenciéndose de que era mejor sin él, y todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero cuando se miró en el espejo y se secó las lágrimas, se recordó a sí misma quién era ahora. Ya no era la chica de 21 años que había suplicado por migajas de amor. Era una madre soltera exitosa, una empresaria, una mujer que había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte. Sebastián había elegido su camino hace 5 años. Ahora tendría que vivir con las consecuencias, incluyendo el hecho de que había una pequeña niña en el mundo que tenía sus ojos y su barbilla obstinada, pero que nunca sabría que él existía. Isabela se retocó el maquillaje, levantó la barbilla y regresó a terminar el trabajo por el que le estaban pagando. Después de todo, tenía una hija que mantener y una vida que vivir. Una vida en la que Sebastián Herrera ya no tenía lugar.
Isabela logró terminar la sesión fotográfica, manteniendo su profesionalismo, pero cada fibra de su ser gritaba por escapar de ahí. Durante la recepción, se mantuvo ocupada capturando los brindis, el primer baile y las celebraciones, pero era dolorosamente consciente de cada momento en que Sebastián la observaba desde la mesa principal. Victoria, radiante en su vestido de encaje francés, parecía completamente ajena al drama que se desarrollaba a metros de ella. Reía con sus invitados, posaba para fotos y jugaba el papel de la novia perfecta casándose con el hombre perfecto, si tan solo supiera la verdad. Finalmente, cuando las últimas fotos fueron tomadas y el sol comenzaba a ponerse sobre los jardines de la hacienda, Isabela empacó su equipo con manos temblorosas. Solo quería llegar a casa, abrazar a Emma y tratar de procesar lo que había pasado. «Isabela, ¿podrías quedarte unos minutos más?» Victoria se acercó a ella con una sonrisa. «Me gustaría revisar algunas de las fotos en tu cámara, solo para asegurarme de que tenemos todo lo que necesitamos». «Por supuesto», Isabela forzó una sonrisa profesional, aunque por dentro se desplomaba. Lo último que quería era prolongar este día. Se dirigieron a una terraza lateral, donde Victoria podía ver las imágenes en la pantalla de la cámara, sin el ruido de la fiesta. Mientras revisaban las fotos, Isabela notó que Sebastián las observaba desde lejos, claramente esperando una oportunidad para acercarse nuevamente. «Estas son perfectas». Victoria sonrió genuinamente por primera vez en todo el día. «Capturaste exactamente la elegancia que queríamos. Sebastián tenía razón cuando dijo que eras muy talentosa». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Perdón? Oh, sí. Cuando mencioné que había contratado a una fotógrafa llamada Isabela Morales, él dijo que debía ser muy buena en tu trabajo». Victoria siguió hablando sin notar la palidez de Isabela. «Aparentemente la conoce de algún lado. ¿Ustedes trabajaron juntos antes?» Isabela sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sebastián sabía. Desde el momento en que Victoria mencionó su nombre, él sabía que ella estaría ahí. «Algo así», logró murmurar. «Bueno, definitivamente te recomendaré con todas mis amigas. Eres increíblemente profesional». Victoria le entregó un sobre con el pago final. «Gracias por hacer nuestro día tan especial». Cuando Victoria se alejó para reunirse con sus invitados, Isabela se quedó sola en la terraza, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. No solo había sido una coincidencia cruel del destino, Sebastián había sabido que ella estaría ahí y no había dicho nada. «Necesitamos hablar». La voz de Sebastián la sobresaltó. Se había acercado sin que ella lo notara, y ahora estaba parado a apenas unos metros de distancia. Había aflojado su corbata y tenía una expresión desesperada que contrastaba dramáticamente con la elegancia de su smoking. «No tenemos nada de qué hablar». Isabela guardó la cámara en su bolsa sin mirarlo. «Sabía que eras tú», admitió él. «Cuando Victoria mencionó tu nombre, supe que tenía que ser tú. No hay muchas fotógrafas llamadas Isabela Morales en la ciudad. ¿Y no se te ocurrió cancelar? ¿Contratar a alguien más?» Finalmente lo miró y había fuego en sus ojos verdes. «Lo consideré». Su voz era apenas un susurro, pero también pensé que tal vez era una señal, una oportunidad de verte nuevamente, de explicarte. «¿Explicarme qué, Sebastián?» Isabela se acercó a él, toda la ira contenida de 5 años finalmente encontrando una salida. «¿Explicarme cómo desapareciste cuando más te necesitaba? ¿Explicarme cómo me dejaste enfrentar sola el embarazo, el parto, las noches sin dormir?» Los ojos de Sebastián se llenaron de dolor. «¿Tuviste el bebé?» La pregunta colgó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Isabela se dio cuenta de que había llegado al momento de la verdad, el momento que había temido y evitado durante 5 años. «Sí», susurró, «tuve a nuestra hija». Sebastián se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Se aferró al barandal de la terraza, su rostro completamente pálido. «¿Una hija?», repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «Emma. Se llama Emma». Las lágrimas que Isabela había contenido todo el día finalmente comenzaron a caer. «Tiene 4 años, y es la niña más inteligente, más dulce, más hermosa del mundo. Y nunca, jamás, sabrá que su padre la abandonó antes de que naciera. Isabela, yo...»
Sebastián extendió la mano hacia ella, pero se detuvo cuando ella retrocedió. No, su voz era firme a pesar de las lágrimas. No tienes derecho. Renunciaste a cualquier derecho hace 5 años cuando elegiste tu carrera por encima de tu familia. No sabes por lo que pasé, finalmente explotó él. No sabes lo difícil que fue esa decisión. ¿Difícil? Isabela se rió amargamente. ¿Sabes qué es difícil, Sebastián? Explicarle a una niña de 3 años por qué todos sus amigos tienen papá y ella no. Es trabajar doble turno mientras estás embarazada porque no tienes a nadie más que te apoye. Es dar a luz sola porque la única persona que debería haber estado ahí decidió que tenía cosas más importantes que hacer. Sebastián cerró los ojos, como si cada palabra fuera una puñalada. Si hubieras sabido... ¿Qué? ¿Te habrías quedado por culpa? ¿Por obligación? Isabela negó con la cabeza. No, Sebastián. Emma y yo merecemos más que eso. Merecemos a alguien que nos elija, no a alguien que se quede porque no tiene opción. Se dirigió hacia sus equipos, pero la voz quebrada de Sebastián la detuvo. ¿Puedo conocerla? Isabela se volteó lentamente. La expresión en el rostro de Sebastián era de pura desesperación, como un hombre que se acababa de dar cuenta de que había perdido lo más valioso de su vida. ¿Y después qué? Preguntó su voz sorprendentemente calmada. ¿Vas a explicarle a tu flamante esposa que tienes una hija con otra mujer? ¿Vas a integrar a Emma a tu vida perfecta de millonario? Sebastián no respondió, porque ambos sabían la respuesta. Eso pensé. Isabela cargó su bolsa. Vete a disfrutar tu luna de miel, Sebastián. Olvida que esta conversación pasó. Olvida que Emma existe. Es lo que has hecho perfectamente durante 5 años. Esta vez, cuando se alejó, él no intentó detenerla. Pero mientras cruzaba el jardín hacia su auto, pudo escuchar un sonido que nunca pensó que volvería a escuchar. Sebastián Herrera llorando. Isabela condujo de regreso a casa en piloto automático, las lágrimas nublando su visión y el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo por encima del radio. Las calles de Ciudad de México se veían borrosas a través de sus ojos húmedos, y tuvo que detenerse 2 veces para recuperar la compostura antes de continuar. Cuando finalmente llegó a su edificio en la del Valle, era casi de noche. Subió las escaleras hacia su departamento en el 3er piso con piernas temblorosas, y antes de que pudiera sacar las llaves, la puerta se abrió. ¡Mami! Emma corrió hacia ella con los brazos abiertos, llevando puesto su pijama favorito de unicornios. Te extrañé mucho. Isabela se arrodilló y abrazó a su hija con una desesperación que la sorprendió a ella misma. El aroma familiar del shampoo de Emma, la suavidad de su cabello, la calidez de su pequeño cuerpo, todo eso la tranquilizó instantáneamente. Yo también te extrañé, mi amor, murmuró contra su cabello. ¿Por qué estás llorando, mami? Emma se separó un poco para examinar el rostro de su madre con esos ojos verdes tan conocidos. ¿Te dolió algo? No, bebé. Mami está bien. Solo está un poco cansada. Isabela se limpió las mejillas rápidamente. Isabela, ¿todo bien? Doña Carmen, la vecina de 70 años que cuidaba a Emma cuando Isabela trabajaba, apareció en la puerta. Te ves muy pálida, mija. Sí, doña Carmen. Solo fue un día muy largo. Isabela se puso de pie tomando la mano de Emma. Muchas gracias por cuidarla. Fue un ángel, como siempre. La mujer mayor sonrió, pero sus ojos preocupados no dejaron el rostro de Isabela. ¿Segura que estás bien? Si necesitas hablar... Estoy bien, en serio, gracias. Una vez dentro del departamento, Isabela intentó fingir normalidad mientras Emma le contaba sobre su día. Había dibujado un castillo, había ayudado a doña Carmen a regar las plantas y había visto una película de princesas. ¿Y cómo estuvo la boda, mami? ¿Era muy bonita? Sí, mi amor, muy bonita. Isabela preparó la cena con movimientos automáticos. ¿El novio y la novia se veían felices? La pregunta inocente fue como un puñal en el corazón. Sí, se veían muy felices. Yo quiero tener una boda bonita cuando sea grande, Emma declaró mientras comía sus nuggets de pollo. ¿Tú vas a tener una boda, mami? No lo sé, bebé. Tal vez algún día. ¿Con mi papá? Isabela casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. Era una pregunta que Emma había hecho varias veces en los últimos meses, conforme crecía y comenzaba a notar las diferencias entre su familia y las de sus amigos. Emma, ya hemos hablado de esto.
Tu papá no está con nosotras. Pero, ¿por qué no? Era la pregunta que más temía, la que la despertaba en las madrugadas preguntándose si había tomado las decisiones correctas. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que su padre había elegido no quedarse? ¿Cómo decirle que el hombre que le había dado esos hermosos ojos verdes había considerado que su existencia era un inconveniente? A veces los adultos toman decisiones difíciles, mi amor, pero lo importante es que tú y yo nos tenemos la una a la otra, ¿verdad? Emma asintió, pero Isabela pudo ver que no estaba completamente satisfecha con la respuesta. Era una niña inteligente y cada día hacía preguntas más difíciles. Después de acostar a Emma y leerle su cuento favorito, Isabela se sentó en la pequeña sala del departamento y finalmente permitió que el peso del día la aplastara completamente. Se sirvió una copa de vino barato y sacó su laptop para comenzar a editar las fotos de la boda. Pero cada imagen era una tortura. Sebastián sonriendo, Sebastián besando a Victoria, Sebastián luciendo como el hombre exitoso y sofisticado que siempre había querido ser, el hombre que había logrado todo lo que quería, excepto conocer a su propia hija. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Necesito verte, por favor». Ese. Isabela miró el mensaje por un largo momento antes de borrarlo sin responder. 5 minutos después llegó otro. «No puedo dejar esto así. Tengo derecho a conocer a mi hija». Esta vez ella respondió. «Renunciaste a cualquier derecho hace 5 años. Déjanos en paz». La respuesta fue inmediata. «No voy a renunciar otra vez. Cometí un error, Isabela. El peor error de mi vida. Tu error fue abandonarnos. No me contactes de nuevo». Bloqueó el número y apagó el teléfono, pero sabía que eso no sería suficiente. Conocía a Sebastián lo suficiente como para saber que cuando se decidía por algo, era implacablemente persistente. Era esa misma determinación la que lo había llevado al éxito empresarial, y ahora esa determinación estaba enfocada en ella y Emma. Se quedó despierta hasta muy tarde, alternando entre editar fotos y revisar obsesivamente las cerraduras de la puerta. ¿Qué iba a hacer si él aparecía? ¿Qué iba a hacer si no aparecía? ¿Qué era peor? ¿Que Sebastián quisiera ser parte de la vida de Emma o que desapareciera otra vez? Cuando finalmente se fue a dormir, se asomó al cuarto de Emma. Su hija dormía profundamente, abrazando su muñeca favorita, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Era perfecta y había sido criada con amor, aunque fuera solo por una persona. Pero mientras observaba esos ojos verdes cerrados, Isabela se preguntó si tenía derecho a negarle a Emma la posibilidad de conocer a su padre, incluso si ese padre era un cobarde que había tardado 5 años en decidir que quería ser parte de sus vidas. La pregunta la persiguió hasta sus sueños. ¿Qué era mejor para Emma? ¿La verdad dolorosa o la mentira protectora? Y lo más aterrador de todo, ¿qué iba a pasar si Sebastián realmente no se rendía esta vez? 3 días después de la boda, Isabela había logrado convencerse de que los mensajes de Sebastián habían sido solo una reacción impulsiva. Seguramente ya habría entrado en razón, se habría dado cuenta de que tenía una nueva esposa y una nueva vida que proteger. Seguramente entendería que era mejor dejar el pasado enterrado. Estaba equivocada. Era miércoles por la tarde y había ido a recoger a Emma de su clase de natación en el club deportivo de la colonia. Era una de las pocas actividades extracurriculares que podía permitirse para su hija, y Emma la adoraba. Mientras esperaba afuera de las instalaciones acuáticas, revisaba los correos de trabajo en su teléfono cuando una voz familiar la hizo levantar la vista. «Hola, Isabela». Sebastián estaba parado frente a ella, vestido de manera más casual de lo que lo recordaba. Jeans oscuros, camisa blanca y una expresión nerviosa que contrastaba con la seguridad que había mostrado en su boda. Se veía más joven, más vulnerable y por un momento horrible, como el hombre del que se había enamorado hace 6 años. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Isabela levantándose del banco donde había estado sentada. «No fue difícil. Contraté a un investigador privado», admitió sin vergüenza. «Sé dónde vives, sé dónde trabaja, sé que Emma toma clases de natación aquí los miércoles y viernes». Isabela sintió una mezcla de terror y furia. «¿Me estás vigilando? ¿Estás vigilando a mi hija? Es mi hija también.
Su voz era firme, pero había una súplica en sus ojos. Isabela, no he podido dormir desde el sábado. No he podido pensar en otra cosa que no sea el hecho de que tengo una niña de 4 años que no conoce mi existencia. Y así debe seguir siendo. Isabela miró nerviosamente hacia las puertas del club. Emma va a salir en cualquier momento, Sebastián. No puedes estar aquí. Solo quiero verla. Su voz se quebró ligeramente. Solo quiero ver cómo es mi hija. ¿Y después qué? ¿Vas a presentarte? Hola, Emma. Soy tu papá, el que te abandonó antes de que nacieras, pero ahora quiero conocerte porque es conveniente para mí. Sebastián cerró los ojos como si las palabras fueran puñaladas físicas. Isabela, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... ¡Mami! La voz clara y alegre de Emma cortó la conversación como un cuchillo. Isabela se volteó y vio a su hija corriendo hacia ella con el cabello húmedo y una sonrisa radiante, completamente ajena al drama que se desarrollaba a metros de distancia. Hoy nadé 5 metros completos sin flotadores. Emma se lanzó a los brazos de su madre. La maestra Sofía dice que soy muy buena para ser tan pequeña. Eso es maravilloso, mi amor. Isabela abrazó a su hija, intensamente consciente de que Sebastián estaba observando cada movimiento, cada gesto, cada expresión. Cuando Emma se separó del abrazo, sus ojos se dirigieron naturalmente hacia el hombre que estaba parado cerca de ellas. Con la curiosidad típica de los niños, lo estudió por un momento antes de sonreír. «Hola», dijo Emma con la confianza inocente de una niña que aún no había aprendido a temer a los extraños. Sebastián se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se puso pálido mientras tomaba cada detalle, los ojos verdes que eran exactamente como los suyos, la forma de su nariz, la manera decidida en que alzaba la barbilla cuando estaba curiosa. «Hola», logró susurrar, su voz ronca por la emoción. «Emma, tenemos que irnos». Isabela intervino rápidamente, tomando la mano de su hija. «¿Conoces a mami?», Emma le preguntó a Sebastián, ignorando completamente los intentos de su madre por alejarse. «Sí». Sebastián se acuclilló para estar a la altura de Emma, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Conocí a tu mami hace mucho tiempo. ¿Eres su amigo?». La pregunta inocente fue devastadora. Sebastián miró a Isabela por encima de la cabeza de Emma, y ella pudo ver la agonía en sus ojos. «Algo así», murmuró. «Genial. Mami no tiene muchos amigos», Emma declaró con la honestidad brutal de los niños. «Solo doña Carmen y mi tía Lucía, pero tía Lucía vive muy lejos». «Emma, en serio, tenemos que irnos». Isabela tiró suavemente de la mano de su hija. «¿Cómo te llamas?». Emma no parecía tener prisa por irse. Me llamo Sebastián, como el cangrejo de la sirenita». Emma se rió. «Ese es mi nombre favorito de toda la película». Sebastián sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «¿Es tu película favorita?». «Una de ellas. También me gusta Moana porque ella es valiente como mi mami». «Emma, basta». Isabela finalmente logró que su hija comenzara a caminar hacia el auto. «Despídete del señor Sebastián». «Adiós, señor Sebastián». Emma se volteó para saludar con la mano. «Espero verte pronto». Isabela prácticamente arrastró a Emma hacia el auto, intensamente consciente de que Sebastián la seguía con la mirada. Una vez que Emma estuvo asegurada en su asiento infantil, Isabela se acercó a él una última vez. «No vuelvas a acercarte a nosotras», susurró con ferocidad. «No tienes idea del daño que puedes causar». «Isabela, ella es perfecta». Sebastián tenía lágrimas en los ojos. «Es absolutamente perfecta. Y se parece tanto a ti, y a ti», admitió Isabela dolorosamente. «Se parece a ti también, y esa es la maldición que tengo que vivir todos los días. Déjame ser parte de su vida, por favor». «¿Y Victoria? ¿Tu esposa sabe que estás aquí?». El silencio de Sebastián fue respuesta suficiente. «Eso pensé». Isabela se dirigió hacia la puerta del conductor. «Vete a casa, Sebastián. Vete con tu esposa y construye la vida que elegiste. Déjanos construir la nuestra en paz». Mientras se alejaba, pudo ver a Sebastián en el espejo retrovisor, parado solo en el estacionamiento, viéndolas partir, y por primera vez en 5 años, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Victoria Herrera estaba acostumbrada a tener la atención completa de su esposo. Durante los 6 meses de su noviazgo,
Sebastián había sido atento, romántico y completamente enfocado en ella. Era exactamente el tipo de hombre que había estado buscando. Exitoso, guapo, de buena familia y con el estatus social que complementaba perfectamente el suyo. Pero desde su regreso de la luna de miel en las Maldivas, algo había cambiado. ¿Sebastián? Lo llamó desde la puerta de su oficina en casa. La cena está lista. Él estaba sentado frente a su computadora, pero no parecía estar trabajando. En su lugar, estaba mirando fijamente la pantalla con una expresión que Victoria no reconocía. Dolor profundo, arrepentimiento, anhelo. «Sebastián», repitió más fuerte. Él se sobresaltó cerrando rápidamente la ventana del navegador. «Perdón, ¿qué dijiste?» «Que la cena está lista. ¿Estás bien? Has estado muy distraído últimamente». «Sí, solo trabajo, ya sabes cómo es». Pero Victoria sabía que no era trabajo. Sebastián había estado distante desde la boda, perdido en pensamientos que claramente no quería compartir con ella. Durante la luna de miel, había habido momentos en que lo encontraba mirando al infinito con esa misma expresión de angustia. Durante la cena en su elegante comedor, Victoria intentó mantener una conversación, pero las respuestas de Sebastián eran monosilábicas, automáticas. «Mi madre quiere que vayamos a cenar el viernes», comentó. «Dice que tiene noticias importantes que darnos». Probablemente sobre la fundación benéfica. Ya sabes cómo le gusta involucrar a la familia en sus proyectos». «Sí, claro». Victoria dejó su tenedor en el plato. «Sebastián, ¿me estás escuchando?» «Por supuesto que te estoy escuchando. Acabo de decir que mi madre quiere que adoptemos un elefante y que nos mudemos a África». Sebastián levantó la vista con confusión. «¿Qué? Exactamente». Victoria cruzó los brazos. «¿Qué está pasando contigo? Desde la boda has estado como ausente». Sebastián se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Victoria había notado se había vuelto más frecuente. «Lo siento, ha sido una semana difícil en el trabajo». «¿Qué tipo de dificultades?» «Solo complicaciones con algunos proyectos». Victoria lo estudió cuidadosamente. Había algo en su manera de evitar su mirada, en la tensión de sus hombros, que le decía que no estaba siendo completamente honesto. ¿Tiene que ver con la fotógrafa? La reacción de Sebastián fue inmediata y reveladora. Se puso rígido, sus ojos se llenaron de algo que parecía pánico, y tardó demasiado en responder. «¿Qué fotógrafa?» «Isabela, la que contraté para la boda. Te comportaste muy extraño con ella durante la recepción». «No me comporté extraño. Sebastián, prácticamente no apartaste los ojos de ella durante toda la noche. Y luego desapareciste por más de una hora después de la ceremonia». Sebastián se levantó bruscamente de la mesa. «Victoria, estás imaginando cosas». «¿En serio? Porque cuando mencioné su nombre antes de la boda, tuviste exactamente la misma reacción que estás teniendo ahora. No sé de qué hablas». Pero Victoria sí sabía. Había crecido en una familia donde las apariencias lo eran todo, donde había aprendido a leer las mentiras y los secretos desde muy joven, y su flamante esposo definitivamente le estaba mintiendo. «¿La conocías de antes?» «Victoria, esto es ridículo, estoy cansado y...» «Responde la pregunta». Su voz se endureció. «¿Conocías a Isabela Morales antes de nuestra boda?» El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Sebastián la miró con una expresión de culpa tan evidente que Victoria sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Sí», murmuró finalmente. «La conocía». «¿De dónde?» «Victoria, por favor». «¿De dónde, Sebastián?» «Salimos juntos. Hace años, antes de conocerte». Victoria sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Salieron juntos? ¿Esa fotógrafa mediocre es tu ex?» «No la llames mediocre». La respuesta de Sebastián fue inmediata y feroz. «Isabela es increíblemente talentosa». La forma en que defendió a Isabela fue como una puñalada. Victoria se dio cuenta, con una claridad horrible, de que fuera lo que había habido entre su esposo y esa mujer, no había terminado completamente para él. «¿La amas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sebastián la miró con ojos torturados. «Victoria, es una pregunta simple, Sebastián. ¿Estás enamorado de tu ex?» «Estoy casado contigo». Esa no es una respuesta. Sebastián cerró los ojos, y cuando los abrió, Victoria vio la verdad que había estado temiendo. «No lo sé», admitió con voz quebrada.
Pensé que lo había superado, pero verla de nuevo, no lo sé. Victoria se quedó inmóvil por un momento, procesando la confesión. Luego, con la dignidad que había aprendido desde la cuna, se levantó de la mesa. «Voy a quedarme en el cuarto de invitados esta noche», anunció con voz controlada. «Mañana podemos hablar sobre qué vamos a hacer con este matrimonio». «Victoria, espera». Pero ella ya se había ido, dejando a Sebastián solo con el peso de sus mentiras y la realización de que su vida perfecta se estaba desmoronando tan rápido como la había construido. En su elegante dormitorio, Victoria se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de amor roto, porque si era honesta consigo misma, se había casado con Sebastián por las razones correctas, pero no había estado profundamente enamorada de él. Pero eran lágrimas de humillación, de traición y del horrible reconocimiento de que su matrimonio perfecto había sido una mentira desde el primer día. Y en algún lugar de la ciudad había una mujer que tenía el corazón de su esposo sin siquiera saberlo. Victoria no durmió en toda la noche. Se quedó despierta en el cuarto de invitados, contemplando el techo y revisando cada momento de su relación con Sebastián, buscando señales que había pasado por alto. En retrospectiva las sabía, su distracción ocasional, la manera en que a veces la miraba como si estuviera buscando algo que ella no podía darle, su reticencia a hablar sobre relaciones pasadas. A las 6 de la mañana tomó una decisión que la sorprendió a ella misma por su audacia. Mientras Sebastián se duchaba, Victoria abrió su laptop y buscó Isabela Morales Fotografía, Ciudad de México. No fue difícil encontrarla. Tenía un sitio web simple pero profesional que mostraba su trabajo. Victoria estudió cada imagen, cada detalle, tratando de entender qué tenía esta mujer que ella no tuviera. Las fotografías eran hermosas, había que admitirlo. Había una calidez en su estilo, una capacidad para capturar emociones genuinas que contrastaba con la perfección fría de los fotógrafos de élite que Victoria conocía. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la foto de Acerca de mí. Isabela, sonriendo genuinamente, con una niña pequeña en sus brazos. Victoria amplió la imagen. La niña tenía ojos verdes distintivos y una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar. Leyó la descripción. Mi inspiración más grande. Mi hija Emma. Un presentimiento horrible comenzó a formarse en su mente. Cuando Sebastián bajó a desayunar, Victoria ya estaba vestida y esperándolo con una taza de café y una expresión que no auguraba nada bueno. «Tenemos que hablar», anunció sin preámbulos. «Victoria, sobre anoche, ¿Isabela tiene una hija?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Sebastián se detuvo completamente, su rostro perdiendo todo el color. ¿Cómo? Su página web. Hay una foto de ella con una niña. Victoria cruzó los brazos. Una niña que, curiosamente, tiene los mismos ojos verdes que tú. Sebastián se desplomó en la silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. ¿Es tuya?, Victoria preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Victoria, responde la pregunta». Por primera vez en su vida, Victoria Santamaría de Herrera gritó. «¿Esa niña es tu hija?» «Sí». La palabra salió como un susurro quebrado. «Sí, es mi hija». Victoria sintió como si la hubieran golpeado físicamente. Se aferró al respaldo de la silla para mantenerse de pie. «¿Cuántos años tiene?» 4. ¿4 años? Victoria hizo los cálculos rápidamente. «Sebastián, ¿tú sabías que tenías una hija cuando nos conocimos?» «No». Su voz era apenas audible. «Me enteré el día de nuestra boda». La confesión fue devastadora. Victoria se quedó en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de la mentira en la que había estado viviendo. «Déjame entender esto correctamente», finalmente habló, su voz peligrosamente calmada. «Te casaste conmigo sabiendo que tu ex estaría en nuestra boda. Descubriste que tienes una hija en nuestro día de boda. Y luego me llevaste de luna de miel fingiendo que todo estaba bien». «Victoria, yo no sabía cómo decírtelo». «¿Cómo decirme qué? ¿Que nuestro matrimonio es una farsa? ¿Que estás enamorado de otra mujer? ¿Que tienes una hija que es más importante para ti que tu esposa? Eso no es cierto». «¿No?» Victoria se acercó a él. «Sebastián, desde que regresamos de la luna de miel, has estado obsesionado. Sales en las tardes sin explicación,
Recibes llamadas que no contestas cuando estoy presente y me mientes constantemente. Sebastián no negó ninguna de las acusaciones porque todas eran ciertas. «Quiero el divorcio», anunció Victoria con una calma que la sorprendió a ella misma. «Victoria, no, quiero el divorcio», repitió más firmemente. «Y quiero que salgas de esta casa hoy mismo. Por favor, podemos solucionarlo». «No hay nada que solucionar, Sebastián. Tú tomaste tu decisión cuando elegiste seguir a esa mujer en lugar de trabajar en nuestro matrimonio, cuando elegiste mentirme en lugar de confiar en mí». Victoria se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. «Para que conste», dijo sin voltearse, «si me hubieras dicho la verdad desde el principio, tal vez habríamos podido encontrar una solución, pero elegiste tratarme como si fuera estúpida, como si no mereciera la verdad». Cuando Victoria desapareció escaleras arriba, Sebastián se quedó solo en la cocina, rodeado de los restos de su vida perfecta. Su matrimonio había terminado oficialmente, pero si era honesto consigo mismo, había terminado el momento en que vio a Isabela en el altar. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido al alivio. Isabela estaba editando fotos en su pequeña oficina improvisada cuando Emma entró corriendo con sus pijamas de unicornios. «Mami, hay un señor en la puerta que dice que te conoce». El corazón de Isabela se detuvo. Eran casi las 8 de la noche y no esperaba visitas. Una parte de ella ya sabía quién era antes de levantarse del escritorio. «¿Cómo se llama el señor, mi amor?» «Sebastián, como el cangrejo». Emma sonrió. «Es el mismo señor que conocimos en mi clase de natación». Isabela cerró los ojos, sintiendo cómo la ansiedad se extendía por su pecho. «Emma, ve a tu cuarto y continúa viendo tu película, ¿sí? Mami va a hablar con el señor y después subimos a leer un cuento». «¿Está todo bien, mami?» «Sí, mi amor, todo está bien». Pero nada estaba bien. Cuando Isabela abrió la puerta, encontró a Sebastián parado en el pasillo con una expresión desesperada. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en días y llevaba la misma ropa que había usado en su encuentro anterior. «¿Qué haces aquí, Sebastián?», preguntó, manteniendo la puerta entreabierta. «Victoria me pidió el divorcio». La declaración la golpeó como un rayo. «¿Qué?». Descubrió todo. Lo de Emma, lo nuestro, todo. Se pasó las manos por el cabello. «Isabela, necesito hablar contigo». «¿Aquí? ¿Con Emma en casa? ¿Estás loco? Por favor, solo 5 minutos». Isabela miró hacia la sala donde podía escuchar la televisión. Emma estaba distraída con su película, pero aún así, «Ni siquiera pienses en entrar a esta casa». Salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella. 5 minutos. Eso es todo. Se quedaron parados en el pasillo mal iluminado del edificio, entre las paredes descascaradas y el aroma de comida casera que se filtraba de otros departamentos. El contraste con el mundo de lujo de Sebastián no podría haber sido más evidente. «Isabela, quiero ser parte de la vida de Emma. Ya hablamos de esto. Mi matrimonio terminó», la interrumpió. «Ya no hay obstáculos. Puedo ser el padre que Emma merece». Isabela se rió amargamente. «¿En serio? ¿Crees que es tan simple? ¿Crees que puedes aparecer después de 5 años y decir, hola, soy tu papá y todo va a estar bien? Sé que no va a ser fácil». «¿No va a ser fácil?». Isabela se acercó a él con furia en los ojos. «Sebastián, Emma tiene 4 años. Ha construido toda su realidad sin ti. Tiene preguntas, pero también tiene estabilidad. ¿Qué crees que va a pasar cuando le digas que eres su papá? ¿Qué va a pasar cuando tenga que explicarle por qué nunca estuviste ahí? Le diremos que fue complicado». «¿Que fue complicado?». Isabela negó con la cabeza. «No, Sebastián, no vamos a mentirle. Si Emma va a conocer la verdad, va a conocer toda la verdad. Que su papá la abandonó porque tenía miedo, que eligió su carrera por encima de su familia, que solo decidió que quería ser padre cuando fue conveniente para él». Cada palabra era como una puñalada, pero Sebastián no se apartó. «Tienes razón», admitió. «Fui un cobarde. Cometí el peor error de mi vida. Pero Isabela, no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar ser mejor ahora. ¿Y qué hay de cuando encuentres a otra mujer? ¿Qué hay de cuando tengas otros hijos? ¿Emma va a ser solo una inconveniencia de tu pasado otra vez? Eso no va a pasar». «¿Cómo puedes estar seguro?». Sebastián la miró directamente a los ojos y había algo diferente en su expresión.
Una determinación que ella no había visto antes. Porque todavía estoy enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. Isabela se quedó completamente inmóvil, sintiendo como si no pudiera respirar. No digas eso, susurró. Es la verdad. He estado enamorado de ti durante 5 años, pero fui demasiado cobarde para admitirlo. Fui demasiado cobarde para luchar por nosotros. Sebastián, cásate conmigo. Las palabras salieron de él como una súplica. Cásate conmigo y seamos la familia que siempre debimos ser. Isabela retrocedió como si la hubiera abofeteado. Estás demente. Acabas de pedirle el divorcio a tu esposa esta mañana y ya me estás proponiendo matrimonio. Isabela, te amo. Amo a Emma. Quiero estar con ustedes. No. La voz de Isabela resonó en el pasillo. No puedes hacer esto. No puedes aparecer aquí y destrozar mi vida otra vez solo porque ahora es conveniente para ti. No es por conveniencia, ¿no? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Sebastián, construí una vida sin ti. Emma y yo somos felices. Tenemos rutinas, tenemos estabilidad, tenemos amor. Y tú quieres destruir todo eso porque ahora decidiste que quieres jugar a la casita. Eso no es lo que quiero. Es exactamente lo que quieres. Isabela se limpió las lágrimas con furia. Quieres el final de cuento de hadas sin haber hecho el trabajo. Quieres ser el héroe sin haber estado aquí para las noches difíciles, las enfermedades, los miedos, las lágrimas. Se dirigió hacia la puerta de su departamento, pero se detuvo con la mano en la manija. Si realmente amas a Emma, la dejarás en paz. Le permitirás tener la infancia estable que se merece. Porque lo que estás proponiendo no es amor, Sebastián. Es egoísmo. Entró al departamento y cerró la puerta, dejando a Sebastián solo en el pasillo. Pero mientras se apoyaba contra la puerta, tratando de controlar su respiración, una parte de ella se preguntó si había tomado la decisión correcta. Porque a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la traición, una parte de su corazón que había estado dormida durante 5 años había despertado al escuchar esas 3 palabras que había soñado escuchar durante tanto tiempo. Todavía estoy enamorado de ti. 2 semanas después de la propuesta de Sebastián, Isabela había logrado convencerse de que las cosas habían vuelto a la normalidad. Él no había aparecido nuevamente. No había enviado mensajes, no había intentado contactarla de ninguna manera. Parte de ella se sintió aliviada, pero otra parte pequeña y traidora se sintió decepcionada. Era viernes por la tarde, y Isabela estaba en el parque con Emma cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? ¿Isabela Morales? Habla la licenciada Patricia Vázquez, del bufete Herrera y Asociados. El corazón de Isabela se hundió. ¿Qué necesita? Mi cliente, el señor Sebastián Herrera, me ha pedido que la contacte sobre un asunto legal muy importante. Si es sobre custodia o derechos parentales, puede decirle a su cliente que... No, señora Morales, es sobre algo completamente diferente. ¿Podríamos encontrarnos el lunes por la mañana? Es sobre una propuesta financiera que creo que será de su interés. Isabela frunció el ceño. ¿Qué tipo de propuesta? Preferiría discutirlo en persona. ¿Puede venir a nuestras oficinas en Santa Fe el lunes a las 10? Después de colgar, Isabela se quedó mirando el teléfono con confusión. ¿Una propuesta financiera? ¿Sebastián estaba tratando de comprarla ahora? El lunes por la mañana, dejó a Emma con doña Carmen y se dirigió hacia las oficinas del bufete. El edificio era impresionante, cristal y acero, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era exactamente el tipo de lugar que le recordaba por qué ella y Sebastián pertenecían a mundos diferentes. La licenciada Vázquez era una mujer profesional de unos 40 años que la recibió con cortesía, pero sin calidez. Señora Morales, gracias por venir. Mi cliente me ha pedido que le entregue estos documentos. Isabela examinó los papeles con creciente confusión. Era un contrato de transferencia de propiedad para un estudio fotográfico completamente equipado en la Roma Norte, a su nombre. No entiendo, murmuró. También hay esto. La abogada le entregó otro documento. Una cuenta de ahorros para la educación de Emma, con fondos suficientes para cubrir desde preescolar hasta universidad, incluyendo cualquier actividad extracurricular que desee. Isabela sintió como si la hubieran golpeado. ¿Cuánto dinero hay ahí?
suficiente para asegurar el futuro de su hija, señora Morales. ¿Y qué quiere a cambio? La licenciada la miró con una expresión extraña. Nada. ¿Perdón? El señor Herrera no quiere nada a cambio. De hecho, me pidió específicamente que le dijera que estos no son sobornos ni intentos de manipulación. Son, y cito textualmente, una disculpa insuficiente por 5 años de ausencia. Isabela miró los documentos como si fueran explosivos. No puedo aceptar esto. Señora Morales, también me pidió que le dijera que si usted no acepta estos recursos, él simplemente encontrará otras maneras de asegurar el bienestar de Emma. Menciona algo sobre becas anónimas, competencias de fotografía con premios extrañamente específicos y otros métodos creativos. A pesar de todo, Isabela no pudo evitar sonreír ligeramente. Eso sonaba exactamente como algo que Sebastián haría. Hay una carta personal también. La abogada le entregó un sobre sellado. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Isabela, no estoy tratando de comprar tu perdón ni tu amor, pero durante 5 años, tú cargaste sola con toda la responsabilidad de Emma. Es hora de que yo cargue con mi parte. Estos recursos no vienen con condiciones. No tienes que verme, no tienes que permitir que conozca a Emma, no tienes que perdonarme. Solo quiero que sepas que mi hija nunca más tendrá que preocuparse por dinero para sus sueños. El estudio está ubicado en la dirección que siempre dijiste que era perfecta para un negocio fotográfico. ¿Recuerdas? Caminamos por ahí una vez y dijiste que sería el lugar ideal para abrir tu propio estudio. Sé que esto no compensa los años perdidos, pero es un comienzo. Es mi manera de demostrarte que finalmente entiendo lo que significa ser responsable. No voy a molestarte más, pero quiero que sepas que cada día lamento la decisión que tomé hace 5 años, no por lo que perdí yo, sino por todo lo que perdimos Emma y tú. Con amor y arrepentimiento eterno, Sebastián P.D. Si algún día Emma pregunta por su padre, dile que la ama más de lo que las palabras pueden expresar, aunque haya sido demasiado cobarde para demostrarlo cuando más importaba. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela cuando terminó de leer. Era exactamente el tipo de gesto que el Sebastián que había conocido habría hecho, generoso, thoughtful y completamente inesperado. «Señora Morales», la voz de la abogada la trajo de vuelta al presente. «¿Necesita tiempo para considerarlo?» Isabela miró los documentos una vez más. El estudio fotográfico representaba años de sueños hechos realidad. La cuenta educativa de Emma significaba que su hija podría tener cualquier futuro que deseara. Pero más que eso, representaban algo que nunca había esperado de Sebastián: responsabilidad sin expectativas. «Voy a aceptarlo», anunció finalmente, «pero quiero que le diga algo a su cliente». «Por supuesto. Dígale que esto no cambia nada entre nosotros. Pero dígale también que es el primer paso hacia demostrar que realmente ha cambiado». 6 meses después, el estudio Luz de Isabela había despegado más allá de sus sueños más ambiciosos. La ubicación era perfecta, el equipo era de primera calidad y las referencias habían comenzado a llegar constantemente. Por primera vez en años, Isabela no se quedaba despierta por las noches preocupándose por el dinero. Emma había comenzado sus clases de ballet, su sueño más grande, y había demostrado ser tan talentosa como apasionada. Isabela había logrado mudarse a un departamento más grande y seguro, donde Emma tenía su propia habitación decorada con princesas y unicornios. La vida era buena, mejor de lo que había sido en mucho tiempo, pero Sebastián seguía siendo una presencia ausente que de alguna manera se sentía en todas partes. Isabela sabía, por ejemplo, que él había pagado anónimamente por las clases extras de ballet de Emma cuando la maestra sugirió que tenía potencial para competencias. Sabía que había enviado flores al estudio en su gran apertura, firmadas simplemente como «un admirador de tu trabajo». Nunca había intentado contactarla directamente, nunca había aparecido en lugares donde sabía que estaría, pero su presencia cuidadosa se sentía como una disculpa constante y silenciosa. Era un sábado por la tarde cuando Emma, ahora de 5 años, estaba jugando en el nuevo parque cerca de su departamento cuando hizo la pregunta que Isabela había estado temiendo. «Mami, ¿mi papá está muerto?» Isabela casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque Sofía de mi clase de ballet
Dice que la única razón por la que los papás no están con sus hijas es si están muertos. Y como tú nunca hablas de mi papá, Isabela sintió como si hubiera llegado el momento de la verdad que había estado evitando durante 5 años. No, Emma, tu papá no está muerto. Entonces, ¿por qué no está con nosotras? Isabela se sentó en el banco del parque y atrajo a Emma hacia ella. Es una historia complicada, mi amor. Soy grande. Puedo entender historias complicadas. Mirando a su hija, con esos ojos verdes tan familiares y esa expresión decidida, Isabela se dio cuenta de que tenía razón. Emma merecía conocer la verdad. Tu papá y yo nos quisimos mucho cuando éramos jóvenes, comenzó cuidadosamente, pero cuando supo que ibas a nacer, se asustó. Pensó que no estaba listo para ser papá, así que se fue. Emma procesó esta información con la seriedad de una niña que había crecido más rápida de lo que debería. ¿Se fue porque no me quería? No, mi amor. Isabela abrazó a su hija más fuerte. Se fue porque tenía miedo. A veces los adultos toman decisiones equivocadas cuando tienen miedo. ¿Piensa en mí a veces? La pregunta partió el corazón de Isabela. Sí, Emma, creo que piensa en ti todos los días. ¿Crees que me querría conocer? Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Sí, susurró, creo que le encantaría conocerte. Esa noche, después de acostar a Emma, Isabela se sentó en su nueva sala y escribió un mensaje que había estado componiendo en su mente durante meses. Sebastián, Emma ha empezado a hacer preguntas sobre su padre. Creo que es tiempo de que conozcas a tu hija, si todavía quieres hacerlo, pero tiene que ser en nuestros términos, gradualmente, y con total honestidad sobre el pasado. Emma es increíblemente inteligente y merece la verdad. Si realmente has cambiado, si realmente estás listo para ser el padre que ella merece, podemos intentarlo. Pero Sebastián, si lastimas a mi hija de cualquier manera, si la decepcionas, si no estás completamente comprometido con esto, prefiero que no respondas este mensaje. Ella merece todo tu corazón o nada. Isabela. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. La respuesta llegó 10 minutos después. Isabela, gracias por darme esta oportunidad. Prometo que no la desperdiciaré. He estado en terapia durante los últimos 6 meses, trabajando en ser el hombre que Emma necesita que sea. El hombre que tú merecías que fuera hace 5 años. Estoy listo para hacer esto de la manera correcta, a tu ritmo, con toda la honestidad que Emma merece. Y Isabela, gracias por criar a la niña más extraordinaria del mundo. Eres una madre increíble, con amor y gratitud infinita, Sebastián. Una semana después, en el mismo parque donde Emma había hecho sus preguntas sobre su padre, una niña de 5 años conoció al hombre que le había dado sus ojos verdes. ¿Tú eres mi papá?, preguntó Emma con la franqueza típica de los niños. Sí, respondió Sebastián, arrodillándose para estar a su altura. Soy tu papá, y siento mucho no haber estado aquí antes. ¿Por qué tenías miedo? Porque era joven y tonto, y pensé que no sabría cómo ser un buen papá. ¿Y ahora sabes? Sebastián miró a Isabela, que estaba observando desde unos metros de distancia, lista para intervenir si era necesario. Ahora sé que lo más importante es intentarlo, y prometerte que nunca jamás me voy a ir otra vez. Emma lo estudió cuidadosamente por un momento. ¿Quieres ver mi baile de ballet? Soy muy buena. Me encantaría ver tu baile de ballet. Y mientras Emma comenzó a demostrar sus movimientos en el pasto del parque, Sebastián se dio cuenta de que algunos errores podían ser perdonados, algunas heridas podían sanar, y algunas familias podían encontrar su camino de vuelta a casa. No sería fácil. Tendrían que reconstruir la confianza día a día, crear nuevos recuerdos que superaran los años perdidos. Pero mientras observaba a su hija bailar bajo el sol de la tarde, con la mujer que había amado siempre observando, con una sonrisa cautelosa pero esperanzada, Sebastián supo que valía la pena cada momento de trabajo que les esperaba, porque algunas cosas en la vida merecen una segunda oportunidad, y el amor verdadero merece todas las oportunidades del mundo.